Lo dejo ahí. Bajo el volumen, subo el volumen. ¿Está bien? Pero que está muy alto. Ok, voy a bajarlo un poco entonces. Voy a bajarlo un poquito. Ok, ¿está ahí? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Muy alto, muy bajo? ¿Sigue bien? ¿Está mal? Hola Noralí, estaba esperándote por ahí para poder escucharte. Ya te apunté ahorita. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, qué gusto poderlos ver. Demoramos mucho en la presentación, así que vamos a ser muy rápidos. Normalmente la conferencia es muy rápida, así que ahora va a ser un poquito más rápida de lo que estamos de costumbre, ¿vale? Ok, ahora les voy a pedir que me presten mucha atención. La conferencia, como les dije, es rápida, así que tenemos que estar pilas en todas las actividades que vamos a hacer. Les tomaré a muchos de ustedes como ejemplos, no de manera específica, sino aleatoria. Así que por favor sepan disculparme por los ejemplos que voy a tomar a lo largo de la conferencia, ¿vale? Ok, antes que nada, esto del chat, por favor, si ustedes pueden ver la imagen en la conferencia de un slide que dice secretos tutoriales. Confírmenme que pueden observarlo. Perfecto, muchas gracias. Cada vez que ustedes vean un nuevo slide, por favor, me van confirmándolo en el texto del chat. Sí, perfecto, lo veo, etcétera. Para poder ver cuál es la demora que existe en la transferencia de la información. ¿Estamos? Bueno, después de haber escuchado sus audios, después de haber visto sus anécdotas, después de haber revisado sus PDFs, después de haber visto cómo sufren en el cuestionario, después de haberlos visto y escuchado en el video, verlos en vivo y en directo ahora, formidable. Sé que algunos están estresados, ¿por qué? Porque no funciona la cámara, porque no funciona el audio y que no saben qué pasó con su cámara. No se preocupen, no siempre se trata de la tecnología como tal, del equipo del video, del equipo del audio, no. Muchas veces depende de la velocidad de conexión que ustedes tengan. Si la velocidad de conexión no es la apropiada, simplemente no se transfiere el audio, no se transfiere el video. Así que no se estresen mucho. De todas maneras, el salón de conferencia queda abierto después y durante todo el día de mañana para que ustedes puedan travesear, puedan escucharse, puedan conversar, puedan hacer el ejercicio entre ustedes, ¿ok? Así que, por favor, vamos a continuar. Presten mucha atención. Primero quiero explicar el por qué el nombre de El Castillo del Ogro. ¿Cuál es el motivo para que nosotros le demos como el nombre El Castillo del Ogro? ¿Cuál es la razón? A ver, me están diciendo que se está congelando el audio. El audio se congela o el video se congela de acuerdo a la velocidad de conexión que ustedes tengan. Sí, si su velocidad de conexión no está muy buena, pues van a sentir que se corta, que se pierde, etc. Va a depender de la velocidad de conexión que cada uno de ustedes tenga. ¿Ok? Así que por favor, no se estresen. Si es que se pierde el audio durante unos segundos es normal, no se preocupen. Continúen y en un momento va a regresar el audio. Si se pierde el video, es normal, no se preocupen, después va a asomar el video. Ok, así que nada de estresarse. Bueno, primero, un saludo especial a mi querido Edgar Machaca, que regresaste a los años, que te veo por acá. Creo que desde el 2009 no te veía por acá. ¿Ah? Bueno, vamos a iniciar. Es importante que primero señalemos por qué el nombre del Castillo del Ogro. ¿Por qué el nombre del Castillo del Ogro? Pues porque les fascina ser torturados. Les fascina ser torturados. ¿Sí o no? ¿Qué pasó cuando ustedes sacaron sus títulos universitarios? Cuéntenme, por favor, en el texto del chat. Ustedes sacaron sus títulos universitarios. ¿Fue fácil? ¿Les regalaron el título universitario? ¿Ah? ¿Fue facilito sacar el título? Para nada, ¿no es cierto? Que va para nada. Dificilísimo, como dice mi estimado Jesús, ¿verdad? Como grita Ricardo ahí, no, claro, difícil. Ricardo está haciendo gala de sus clases de música con canto. No fue fácil en absoluto. Nuestros tutores, nuestros catedráticos, nuestros maestros, nuestros docentes, ¿qué pasaron? Nos torturaron. ¿Por qué? Porque antes era difícil, ¿no es cierto?, estudiar. Las cosas eran complicadas, no tan fáciles ahora como con el internet, ¿sí o no? ¿Verdad? Nos comíamos los libros, nos amanecíamos estudiando, ¿verdad? Pero nos gustó tanto ser torturados, que el día de hoy seguimos siendo torturados, ¿pero por quién? Por nuestros estudiantes. ¿Se dan cuenta? Así es.
Eso se llama masoquismo. Seguimos siendo torturados por los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de la semana? Nosotros vivimos uniendo carpetas con trabajos, tareas, exámenes, proyectos, deberes, ¿no es cierto? Y reunimos una gran cantidad de papeles. Y llevamos todos esos papeles, llenitos de papeles, ¿no es cierto? Todos esos papeles los llevamos a la casa el día viernes. Y el día lunes, toda la carpeta regresa igualita. Ni siquiera la abrimos. ¿Por qué? Porque en casa tenemos otros jefes que tampoco nos dejan hacer nada, ¿sí o no? ¿Qué hicimos? Les paseamos a los papeles, les paseamos a los exámenes. Provoca quemarlos. Muy buena, Jesús, esa no me la sabía. Sí, regresan iguales. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. El peor enemigo del tutor es el tiempo. Y nosotros no tenemos tiempo. Es una tortura para nosotros. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que me entiendan. ¿Sí? Imagínense ustedes. Este día viernes nos dan día libre. ¿Sí? Día libre, vacación. ¿Ok? ¿Cómo pasa esa vacación en la educación? Lunes, martes y miércoles, clase. Jueves, examen. Viernes, sábado y domingo, el estudiante a la playa, a descansar, a relajarse, a tomarse una cerveza, ¿no es cierto?, a broncearse en el sol. Riquísimo, ¿verdad? ¡Qué envidia! Viernes, sábado y domingo, el profe a calificar los exámenes. ¿Qué tal? ¿Es o no es una tortura? ¿Eso no es así nuestra triste vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora yo les invito a que invirtamos ese proceso de tortura, lo cambiemos. ¿Cómo lo cambiamos? Con las aulas virtuales. ¿Cómo? Vamos con el mismo ejemplo, ¿sí? Día viernes, vacación, ¿no es cierto? Lunes, martes, miércoles y jueves, clase. Faltando 5 minutos, los estudiantes empiezan a frotarse las manos y dicen, la profe se olvidó del examen. Faltando 3 minutos, nosotros decimos, queridos estudiantes, el examen está en el aula virtual. Buen fin de semana. Viernes, sábado y domingo, el estudiante a investigar, a estudiar, a reunirse, a sintetizar, a realizar el examen. Viernes, sábado y domingo, el profe a la playa, a descansar, a relajarse, a tomarse una cerveza. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Pero ¿saben cuál es la parte más chévere de este asunto? Es que el día lunes vamos a regresar y vamos a encontrar todos los exámenes calificaditos. Calificaditos. ¿Y qué hacemos entonces? Nada. Disfrutar del sufrimiento del estudiante es lo único que tenemos que hacer. Disfrutar del sufrimiento del estudiante. Por eso el nombre del castillo del ogro y de los torturados, ¿verdad? Ok, está entendido, ¿no es cierto? Vamos a continuar entonces. Dice, el título, dice el tutorial, el placer de compartir. Ojo con el título, dice el placer de compartir, no dice el placer de enseñar. ¿Por qué? Porque enseñar ya pasó de moda. Enseñar es de la época de los dinosaurios. Enseñar quiere decir que estamos enfrascando al estudiante dentro de los límites del conocimiento del tutor. Eso no lo podemos hacer. No. Dice el tutorial el placer de compartir. ¿Por qué? Porque el tutor y el estudiante estamos al mismo nivel. No estamos sobre el estudiante para que de manera déspota le entreguemos únicamente información y contenidos. O estamos debajo del estudiante para que de manera sumisa le entreguemos únicamente respuestas y soluciones. No. Estamos al mismo nivel del estudiante. ¿Por qué? Porque somos compañeros en este proceso y experiencias del aprendizaje. Dice secretos tutoriales. No buscamos con nosotros, con esta conferencia, darles a ustedes una receta para ser un excelente tutor virtual. No. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes, totalmente únicos, singulares, irrepetibles. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo de compartir el aprendizaje, su propia forma de compartir en los procesos educativos. Y cada uno con sus propias características puede ser un excelente tutor virtual. No nos pueden medir con la misma regla. ¿Por qué? Porque somos distintos, somos diferentes, pero no por eso no todos podemos tener éxito. Todos podemos tener éxito. ¿Con qué? Estos secretos tutoriales buscan darles a ustedes un grupo de tips que consideramos importantes para atender a un grupo grande de personas con poco esfuerzo y con gran efectividad. Ok, vamos pues. Voy a colocar el segundo slide. Les voy a pedir que me confirmen que pueden ver el segundo slide, por favor.
El segundo slide, confirme. Recuerden, cada vez que ustedes vean un nuevo slide, me colocan en el texto de chat, sí, perfecto, etcétera. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rosana, Anita, José, perfecto, me entendieron, ¿no es cierto? Cada vez que ustedes vean, colocamos directamente ahí. ¿No es cierto? Ariel también, a los tiempos que regresas, Ariel también te tengo pendiente, ¿no es cierto? Ok, secretos tutoriales, 6 puntos. Organización, comunicación, interacción, evaluación, motivación y la más importante de todas, amor. Vamos con el primero entonces. El primer punto, estamos en el tercer slide, dice organización de qué? Organización de contenidos, organización de tiempo y organización de tecnología. Vamos con el primero, organización de contenidos. En el aula virtual yo tengo recursos de información, espacios de consulta y actividades de interacción, ¿verdad? Vamos con la del medio, con los espacios de consulta. Cuando yo entro a un aula virtual como estudiante, lo primero que quiero hacer es preguntar porque no tengo idea de dónde estoy. Estoy perdido, ¿no es cierto? Yo no puedo tener muchos espacios de consulta. ¿Por qué? Porque si pongo muchos espacios, el estudiante entra, pregunta arriba, pregunta abajo, pregunta a la izquierda, pregunta a la derecha, pregunta en todas partes. No se acuerda dónde preguntó y vuelve a preguntar en otra parte. Y cuando alguien quiere ayudarle, ya le ayuda en un lado donde él no vuelve a leer, porque ya pregunté en otras partes también, y se vuelve un desastre. Un arroz con mango, como dirían en mi querida Venezuela, ¿cierto? Se vuelve algo tenaz. ¿Por qué? Porque coloco muchos espacios. Un solo espacio de consulta, no más. Uno. ¿Para qué? Para permitir que los estudiantes y sus pares digitales se reúnan en ese mismo espacio y ahí generen un aprendizaje colaborativo, un trabajo cooperativo. ¿Para qué? Para que todos los torturados sufran juntitos y puedan encontrar soluciones y encontrar respuestas a sus preguntas. Un solo espacio de consulta, no más. ¿Ok? Recursos de información. Yo no puedo colocar bloque número 1 PowerPoint, bloque 2 PowerPoint, bloque 3 PowerPoint. ¿Por qué? Porque el primer bloque, el primer PowerPoint, los estudiantes van a verlo con todo detenimiento, cada uno de sus slides. El segundo, a medio gas. El tercero ni siquiera entraron. ¿Por qué? Porque los aburrí, porque los cansé. Tengo 168 recursos en las aulas virtuales y solo a mí se me ocurre ocupar el mismo 3 veces. Por favor, debo ser creativo. No puedo aburrirle al estudiante en el internet. ¿Por qué? Porque no estoy en la presencialidad, donde le cierras la puerta. Estoy en la virtualidad. Si le aburro al estudiante, simplemente se va y no regresa jamás. ¿Se dan cuenta? Perdí. ¿Por qué? Por falta de creatividad. Debo ser creativo. Si coloco un PowerPoint en el bloque número 1, en el segundo coloco un PDF, en el cuarto un video, en el quinto un enlace a un sitio web, debo ser creativo. Y lo mismo resulta con las actividades de interacción. No puedo colocar foro bloque 1, foro bloque 2, foro bloque 3. En el primer foro van a trabajar súper bien, todos participativos, una actividad muy interesante, una dinámica admirable. En el foro número 2, algunos entran, otros no, unos dan aportes, otros no. En el 3, nadie entra. El mismo problema, los cansé, los aburrí. ¿Por qué? Porque no fui creativo. Debo ser creativo. Si coloco foro bloque 1, en el segundo coloco un chat, en el tercero una videoconferencia, en el cuarto cuestionario, en el quinto un glosario. Tengo muchos recursos, debo aprender a usarlos de manera apropiada. Vamos con el punto 2, dice, organización de tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo para tutorial, para interactuar y para evaluar. Vamos a hacer un ejemplo de esta organización del tiempo, poniéndole como ejemplo a un tutor novato. ¿Qué es el tutor novato? El tutor novato se levanta a las 6 de la mañana, ni siquiera se levanta de la cama y ya sobre el velador prende su computadora, ¿no es cierto? Y se pone y se conecta. Y luego que se conecta se da cuenta que por ahí Jesús Rafaela tiene un problema, inmediatamente le responde. Que Rosanita Jiménez tiene un problema por ahí, inmediatamente le da una mano, ¿no es cierto? Por ahí mi estimado Miguel Ángel Rodríguez desde México tiene una bronca, pero inmediatamente ese supertutor le responde. Lo mismo sucede a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. José Hernández y Marcelo Ayau que están desesperados, pero ese supertutor le responde inmediatamente. Llega la hora del almuerzo y el supertutor se sienta en el comedor con la portátil abierta, se le riega la ensalada sobre el teclado. ¿Por qué? Porque está ensimismado dentro de la tecnología, no se mueve, sigue respondiendo a los estudiantes entre comillas felices, pensando que están aprendiendo, ¿no es cierto? Sucede lo mismo a las 6 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche, 1 de la mañana. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Se dan cuenta qué estrés, qué presión? Nos hemos vuelto esclavos de un proceso tecnológico. Esclavos de un proceso tecnológico.
pero ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? En que nos hemos convertido en asesinos del proceso del aprendizaje. ¡Qué exagerado, bro! Asesinos del proceso del aprendizaje. Y vamos a dar un pequeño ejemplo. Miren, solo para que ustedes me puedan entender. Vamos a tomarle como ejemplo a mi querida Elsie Lara. Mi querida Elsie Lara, ¿sí? El logro mandó a hacer un video y yo ni siquiera termino de hacer el audio. Por favor, nunca he hecho un video, auxílienme. Y entra inmediatamente al taller y dice, compañeros, no he hecho un video. ¿Cómo hago el video? Se desespera, mi querida, ¿no es cierto? Se desespera. Bueno, mientras ella se desespera, por ahí entran los compañeros. Y dice, Elsie, no te preocupes. María Elena, mi querida, entra y dice, tranquila. Puedes ocupar la cámara de tu teléfono. Empiezan a ayudarse, ¿no es cierto? José Alberto Guerra, entra y dice, tranquila, puedes hacerlo así. Después entra Yeritz, dice, no te preocupes, ponte frente a una luz para que puedas observarte en el video. Y empiezan a ayudarse. ¿Y qué pasa con mi querida Elsie? Inmediatamente se pone a hacer el video. Entra a las 11 de la mañana, Elsie dice, compañeros, lo logré, ya tengo mi video, contentísima, gracias, ya pude hacer mi video. Pero cuando Elsie entra, se da cuenta que Marcelo tiene un problema y no sabe cómo hacer el video. Se da cuenta que Oscar Gavilanes también tiene el mismo problema, pero como ella ya vivió la experiencia y ese estrés empieza a compartir, dices, no te preocupes, yo tuve el mismo problema, ya hice el video, puedes ocupar esto, puedes ocupar este otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Llega a las 3 de la tarde y mi querida Elsie entra con letras rojas, mayúsculas, negritas, grandotas, compañeros. El logro pide un video de 5 megas, mi video pesa 87 megas, el logro me va a cenar. Por favor, auxilio. Pobre mi querida Elsie, al borde de un colapso nervioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se confundió. ¿Por qué? Porque no logró hacer. ¿Por qué? Porque el video está pesadísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo goza Marcelo por ahí? Pero inmediatamente Rosana se asoma por ahí, mi querido Cristian Castillos también se da una vuelta. Arelis dice, tranquilo, mire, puedes ocupar este programa para bajarle de peso, puedes cambiar el tamaño para bajarle de peso, puedes cambiar el formato para cambiarle de peso, puedes convertir el video para cambiarle de peso, y lo logra, ¿no es cierto? A las 7 de la noche entra mi querida Elsie, con las manos arriba, gritando, poniéndoles una imagen de un ramo de flores, poniéndoles una imagen de una botella de whisky, dice, compañeros, gracias, lo logré, el hombre se va a quedar a dieta, le mandé el video, ¿verdad? Esa emoción que está teniendo Elsie, esa felicidad que tiene Elsie, yo la estrujé, la aplasté y la boté al tarro de basura. Esa emoción, esa felicidad de haberlo logrado sola, yo lo aplasté, lo estrujé y lo boté al tarro de basura. ¿Por qué? Porque yo me creí el super tutor y entré a las 6:30 de la mañana y vi la pregunta de Elsie, ¿cómo hago un video? Y haciendo gala de que soy super tutor, le respondí, mi querida Elsie, para hacer el video, aquí te coloco un tutorial, aquí te coloco un enlace para que puedas ver la imagen, los formatos, los videos, etc. Y le explico pasito a pasito cómo hacer el video. Entonces, Elsie, ¿qué hizo? Elsie siguió las instrucciones pasito por pasito e hizo la tarea. Y no compartió con sus compañeros, y no se estresó, y no generó conocimiento, y no tuvo la felicidad de haberlo hecho por sí misma. Y después de 3 meses se olvidó cómo lo hizo. ¿Y qué aprendiste en Panda? Nada. ¿Por qué? Porque yo asesiné el conocimiento de mi querida Elsie. ¿Por qué? Porque el super tutor cometió el grave error. El peor tutor es aquel que responde las preguntas de sus estudiantes. El peor tutor es aquel que resuelve los problemas de sus estudiantes. Así es, no puedo hacer gala. ¿Por qué? Porque estoy destruyendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿les enseñé a hacer el audio? ¿Les enseñé a hacer el audio? ¿Les di un tutorial para hacer el audio? No. ¿Y se dieron cuenta lo que me entregaron? Unos audios maravillosos. Les pregunto a ustedes, ¿les enseñé a ustedes a hacer la anécdota? No. ¿Les enseñé a convertir el PDF? No. ¿Les coloqué un tutorial o una guía o paso a paso de cómo hacer el video? ¿Les di una explicación de cuáles son los formatos de video digitales? ¿Les di una explicación de dónde debe estar la iluminación, dónde debe estar el micrófono para hacer los videos?
Pero se dieron cuenta de los videos maravillosos que me enviaron. Han visto y han escuchado la calidad de videos, la calidad de trabajos que me enviaron. Por favor, no me necesitan a mí. Esto todo estuvo de adorno, que estuve haciendo disfrutando del sufrimiento de ustedes. ¿Se dan cuenta? No cometí el error de asesinar su conocimiento. Sí, si yo sé una materia, no puedo hacer gala de saberlo. Yo quiero que mis estudiantes aprendan. No quiero que me escuchen. No, quiero que aprendan. Esa es la parte importante. Entonces, si yo entro una sola vez al día, te doy la oportunidad de que compartas con tus pares virtuales, de que con ellos generes conocimiento, de que puedas encontrar todas las preguntas o todas las respuestas a la información que tú necesitas en ese espacio de aprendizaje colaborativo. Por eso la importancia de organizar mi tiempo, una sola vez al día, un solo instante. Tengo que organizar la tecnología tiene que estar compatible con lo que estoy proponiendo a los recursos del tutor. Yo no puedo hacer un foro con niños de 4 y 5 años que no saben leer y escribir. Tendré que hacer un chat de imágenes, tendré que colocarles un juego flash, tendré que colocar unos slides en HTML5. ¿Para qué? Para que ellos puedan disfrutar y generar una actividad didáctica, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer una videoconferencia si yo no tengo una buena señal de internet. ¿Por qué? Porque no me va a funcionar. ¿Me explico? Eso es en cuanto a la organización. Cuando yo ya haya generado un proceso de organización adecuado, podré pasar a este nuevo slide que dice comunicación. ¿Comunicación de qué? Gracias por las confirmaciones. ¿Confirmación de qué? Una comunicación operativa y una comunicación académica. Los estudiantes entran al aula para aprender. ¿Qué va? Para leer. ¿Qué va? Para investigar. No, ni soñando. El estudiante entra al aula y dice, profe, ¿qué hay que hacer? Profe, ¿cómo hay que hacer? Profe, ¿cuándo hay que hacer? Y nosotros nos gastamos el tiempo respondiendo esta cantidad de preguntas banales y pensamos que eso es tutorial. Eso no es tutorial, eso es perder el tiempo. Claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Mi estimado Oscar Gavilanes de Ecuador, ¿no es cierto? Viene mi estimado Oscar y se conecta conmigo y me pregunta, dice, profe, ¿qué hay que hacer? Si yo le respondo a Oscar qué hay que hacer, la siguiente tarea, Oscar va a entrar a decirles, ¿voy a leer la tarea? No, ¿para qué? Mejor le pregunto al profe, el profe me responde todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que investigar, tengo que analizar, tengo que leer. ¿Para qué? Le pregunto al profe, el profe me responde todo. ¿Hay que entrar al aula a conocer cuál es la tarea? No, le pregunto al profe, el profe me responde todo. Entonces, ¿dónde quedó la educación virtual? ¿Para qué tienes el aula? ¿Para qué tienes los libros? Mejor respóndele todo tú. ¿Se dan cuenta? Si el estudiante viene y dice, profe, ¿qué hay que hacer? Vaya a la cartelera, ahí está toda la información para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Profe, ¿cómo hay que hacer? Vaya al taller con sus compañeros, ahí están determinando e investigando cómo deben resolverlo. Profe, ¿cuándo hay que hacer? Vaya a la tarea, ahí le dicen qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Le enviamos al espacio donde él puede encontrar las respuestas, no se las damos. Él debe descubrirlos, pero claro, el aula debe tener esas respuestas, ese es el punto clave. Vamos a la comunicación académica. Tengo que explicar claramente las tareas. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Mi estimado Ricardo Rosso, de Venezuela, mi estimado Ricardo Rosso, es el matón de la clase, es el cerebrito de la clase, ¿no es cierto? El que siempre saca 100 sobre 100, el que entrega los trabajos pero así adornaditos en las esquinas, ¿no es cierto? Todo súper chévere. Mi estimado Ricardo, escucha que logro mandó a hacer, ¿qué pasó, güey? Dice, que mandó a hacer una tarea, ¿no es cierto? Entonces, de esa tarea que mandó a hacer el logro, Ricardo, de los 7 días de la semana, 5 días no duerme. Y hace una presentación de Microsoft Project de 1000 maravillas, cuadros estadísticos, animaciones, tablas, colores, esquemas, miles, extremadamente profesional. Y claro, llega el día de la entrega con unas ojeras hasta el piso, bostezando, cansado, exhausto. Viene y me entrega el trabajo en Microsoft Project. Y yo le digo, ni siquiera lo abro. Le digo, mi estimado Ricardo, yo no tengo Microsoft Project. Por favor, vuelve a mandarme el trabajo en Word. ¿Qué tal? Como dice Yelitza, ay, ¿no es cierto? Como dice Yelitza, qué horror. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal? ¡Auch! Dice Rosana por allá.
Para matarlo, dice José, ahí está, para matarlo, ¿no es cierto? Para pegarle 2 tiros. ¿Se dan cuenta qué decepción? ¿Se dan cuenta todo el esfuerzo que hizo Ricardo Ayoro botar el carro de basura? Esa emoción de lo que él logró durante toda esa semana, yo al tacho. ¿Por qué? Porque no expliqué claramente las tareas. Mándeme una hoja en Word, mándeme 2 tablas de Excel, mándeme 3 slides de PowerPoint, mándeme 4 minutos de audio, mándeme 4 megas de video. Debo ser claro y específico en lo que yo quiero que me envíe el estudiante. ¿Para qué? Para evitar esto. ¿Por qué? Porque Ricardo, si yo le digo eso a Ricardo, no regresa más al aula virtual. ¿Ustedes creen que él va a regresar? ¿Qué va? Ya no regresa nunca. Sí, y con lo que él va a decir no va a regresar nadie más a mi aula. Exposición concreta de las actividades. Le dio un colapso a Yoconda. Exposición concreta de las actividades. ¿Por qué? Para no mandar tareas inútiles. Claro, vamos a hacernos un ejemplo. El ejemplo que estoy poniendo es economía. Tarea. Queridos estudiantes, la tarea es ¿cuáles son las políticas económicas de derecha? ¿Qué hace el estudiante? www.google.com, políticas económicas de derecha, enter. Tercer resultado, clic, copio, pego 27 páginas, imprimo, pongo mi nombre y le entrego al profesor. Les pregunto a ustedes, por favor, coloquen en el texto del chat, el estudiante, ¿hizo la tarea o no hizo la tarea? Cuéntenme, por favor, ¿hizo o no hizo la tarea el estudiante? Claro que hizo la tarea, por supuesto que hizo la tarea. Yo le pedí las políticas económicas de derecha. Es algo que ya existe, no es algo nuevo. Y si ya existe, lo tomo y lo entrego. No le estoy pidiendo que se invente el agua tibia. El estudiante hizo la tarea, le pedí las políticas de derecha, él las encontró y me las entregó. Así que sí, hizo la tarea. El estudiante aprendió. De economía no aprendió nada. ¿Culpa de quién? Culpa mía como tutor. ¿Por qué? Porque estoy enviando tareas inútiles. ¿Cómo se me ocurre pedirle algo que ya existe? ¿Dónde está mi creatividad? Pedirle algo que ya existe. Y después me quejo que copia y pega. ¿Qué va a hacer si ya existe? Lo que le estoy pidiendo ya existe. Tiene que copiar y entregarme. ¿Me explico? Ok, entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo cambiaría a través del aula virtual? Vamos al aula virtual de economía. De la misma materia, mismo ejemplo. Yo pondría un enlace al sitio web con las políticas económicas de derecha. Un documento PDF con las políticas económicas de izquierda. Un video YouTube que muestre la realidad socioeconómica del Brasil. Tarea, queridos estudiantes, tomando en cuenta las políticas de izquierda y de derecha que se encuentran en el aula virtual, ¿cuál de ellas usted aplicaría para solucionar la realidad socioeconómica del Brasil? Que vaya pues a google.com a ver si encuentra. Que vaya al rincondelvago.com a ver si encuentra. Que vaya a Tarea Fácil a ver si encuentra. Ahí lo quiero ver. Ahí lo quiero ver. ¿Se dan cuenta? Ahí quiero verlo. Pero saben que no se queda ahí. Le digo al estudiante que me entregue la tarea en un párrafo de 5 líneas. ¡Obvio! ¡Un párrafo de 5 líneas! Si las políticas de derecha son 27 páginas, si son 170 políticas de izquierda, 1 hora y media del video, y tú me pides un párrafo de 5 líneas. Es el estudiante el que tiene que analizar, el que tiene que investigar, el que tiene que sintetizar. No tiene que repetirme en otras 150 páginas. Para eso me leo yo mismo resuelvo. El estudiante debe ser concreto, preciso y conciso en dar una solución clara y perfecta. Es la forma de yo comprobar si el estudiante tiene o no tiene las destrezas y las competencias necesarias para demostrar que ya sabe. Esa es la forma correcta. Para eso no tiene que escribirme 20 páginas. No, en un párrafo concreto, corto, perfecto. Entonces yo voy a leer un párrafo y ver si el estudiante tiene o no tiene las destrezas completas. ¡Ah, qué difícil copiarse entre compañeros un solo párrafo! ¿Se dan cuenta? Pero no, resulta que mi estimado Francisco Ñato, él habla poquito, entonces me pone tamaño 26 para que se reúnan las 5 líneas. ¿Verdad? Mi querida Miriam habla mucho, entonces me pone letra Arial tamaño 4 para que puedan reunirse. No. Un párrafo de 5 líneas, letra verdana, tamaño 10, color negro. ¿Para qué? Para que no tengan por dónde escaparse. Difundir prudentemente las evaluaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal si yo les digo, el día de mañana, de 5 a 6 de la tarde es el examen? ¿Qué hacen ustedes? Cobro 1 hora, mañana de 5 a 6 de la tarde. Sí, yo les digo, es un examen, y para el examen 1 hora más que es suficiente, porque eso es el examen. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El día de mañana,
Entra por ahí, mi estimado Marcelo, va a decir, profe, es que me quedé sin energía eléctrica. Por ahí entra mi estimada Osleida, va a decir, profe, es que me quedé sin internet. Por ahí viene mi querida María Jesús, pura vida de Costa Rica, va a decir, profe, es que me peleé con el novio. Hasta ahí llegó la educación virtual. Hasta ahí llegó la educación virtual. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no difundí prudentemente las evaluaciones. Yo les di a ustedes más de una semana para que vean el cuestionario. Y sigue abierto y seguirá abierto toda esta semana todavía. 3 oportunidades para que lo hagan. Y la nota más alta de las 3 oportunidades es la nota final. ¿Se dan cuenta? Pero ustedes no pueden venir a decirme, después de 3 semanas, profe, me quedé sin energía eléctrica. 3 semanas. Profe, es que me quedé sin internet. 3 semanas. Profe, es que me peleé con el novio. Bueno, eso puede ser más de 3 semanas, ¿no es cierto? Pero mientras te haces de buenas, haces el primer intento. Mientras aceptas una salidita, haces el segundo intento. Y cuando ya te reconcilias, haces el tercer intento. ¿Te das cuenta? Te reconciliaste y aprobaste el cuestionario completo. ¿Por qué? Porque difundí prudentemente las evaluaciones. Después de generar un proceso de comunicación adecuado, pasamos a este nuevo slide. Interacción. En el aula virtual yo tengo estudiantes activos y pasivos. ¿Cómo me doy cuenta? A través de la interacción pública o privada. Pública, porque yo veo cómo escriben en los foros, cuando me llenan en los foros, cuando escriben, cuando chatean, cuando entran a los salones de conferencia, yo miro la actividad pública. Pero también existe una actividad oculta, una actividad pasiva, una actividad privada. ¿Cómo? En la parte media izquierda de sus aulas virtuales de Moodle, ustedes ingresan y tienen una opción que dice informes, y dentro de informes dice registros, y dentro de registros tienen registros de actividad, registros de participación, registros de ingresos, registros de salida, tienen todo. Ustedes pueden saber si el estudiante entró o no entró al aula virtual, cuántas veces entró, si es que imprimió o no imprimió la hoja, cuánto se demoró en leer un documento, cuántos aportes tuvo en el foro, si fue únicamente cantidad o si realmente tuvo calidad, cuántos aportes hizo en el wiki, cuántas entradas tuvo en el glosario, si es que entró o no entró al salón de videoconferencia, pueden darse cuenta a qué hora exactamente se conectó para enviar la tarea. Pueden darse cuenta que mandó la tarea desde la misma máquina que mandó su compañera. Incluso pueden darse cuenta que es la misma tarea de su compañera, únicamente cambiar el título y cambiar el primero y el tercer párrafo. Todo pueden darse cuenta. A través del salón de videoconferencia pueden saber si están peinados o están despeinados, si están maquilladas o no están maquilladas. Gracias al salón de videoconferencia, gracias a la educación virtual, ustedes pueden saber todo. Lo único que no pueden saber es con qué ropa interior están. Cuando ya conozcan todos esos detalles, van a darse cuenta que hay muchos estudiantes que ingresan al aula virtual y no hacen su actividad pública y tienen una actividad oculta, pasiva. Ser pasivo no es malo. Hay activos que hablan mucho y no dicen nada. Hay pasivos que con una línea y media dicen más que un activo con 3 o 5 párrafos. ¿Me explico? Es muy importancia. Tengo que saber quién es activo, quién es pasivo. ¿Para qué? Para poder interactuar con ellos a través de una interrelación social, riéndome de sus chistes en la cartelera, enterándome de los chismes que comparten, sabiendo qué es lo que dicen, respondiendo adecuadamente a cada una de sus actividades, volviéndome su compañero dentro de las actividades académicas dentro del aula virtual. ¿Por qué? Porque yo necesito primero interactuar con el estudiante y después de interactuar con él, después de saber quién es, después de conocerlo, yo podré evaluarlo como dice este nuevo slide. Dándoles una reglamentación clara y concreta. Perfecto ese video. Oye, el video está mal. ¿Está mal en qué? Debo ser claro y concreto para que los estudiantes sepan qué se está equivocando. Tengo que fomentar la comparación entre pares estudiantiles. Yo les he permitido a ustedes escuchar el audio de todos. Les he permitido ver las anécdotas de todos. Les he permitido observar los PDFs de todos, los videos de todos. ¿Para qué? Para que puedan comparar. Mira, María José Ayala de Universitec, que le está dando una nueva vida a Universitec. Mi querida María José Ayala hizo el video así, perfecto, yo no lo hice así, yo no lo entendí así, como María José lo hizo así, ya sé cómo manejarlo, ¿me explico? Y empiezo a generar un proceso de comparación entre mi estimado Miguel Ángel, ¿no es cierto?, desde México, y dice, mira, Oscar Gavilanes hizo así, de esa manera es la correcta, o mira, Paulina lo hizo de esta manera, yo no lo entendí muy bien, Paulina, no te olvides presentarte al final. ¿Se dan cuenta? Entonces empiezo a generar, punto 3, criticidad y autoevaluación. Ese es el punto clave, criticidad y autoevaluación. Y el aula empieza a mejorar. Profe, ¿puedo cambiarle el audio? Yo no le entendí, pero ahora viendo el trabajo de mis compañeros quiero hacer otro. Y hace otro y mejora. Y la calidad del aula sigue mejorando. ¿Y tú qué haces como tutor? Nada. Disfrutar del sufrimiento del estudiante. Punto 4, tengo que permitir la negociación.
Si por obvias razones me equivoqué en un proceso de evaluación, o me equivoqué en la explicación y el estudiante no me entendió bien, o el estudiante malinterpretó mis instrucciones y no lo logramos cuadrar, tengo que negociarlo. ¿Por qué? Porque el asunto clave no es clavarle un cero al estudiante, no, apoyarlo en el proceso de aprendizaje. Y obviamente, punto 5, apoyar la recuperación. Si el estudiante viene y me dice, profe, es que me quedé sin energía eléctrica, profe, es que me quedé sin internet, profe, es que me peleé con la novia, profe, es que me enfermé, profe, es que me fui de viaje, profe, es que me quedé trabajando muy tarde, profe, es que no tengo buena conexión acá, profe, es que ¿qué importa por qué? Si el estudiante tiene la valentía de venir y pedirte una oportunidad, ¿quién eres tú para decirle que no? ¿Quién eres tú para decirle que no? Si tú le dices que no, el estudiante no hace la tarea. Como no hizo la tarea, no desarrolla la destreza, la habilidad o la competencia. No cumple un estándar académico y no alcanza una marca internacional. ¿Culpa de quién? Culpa tuya como tutor, no del estudiante. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando una oportunidad. Dale 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades, las que él necesite. Cámbiale la tarea, complícale más la tarea, cámbiale el proceso de evaluación, háblale las orejas, haz cualquier cosa, pero permítele que el estudiante se recupere. ¿Por qué? Porque cuando tú generas un proceso de apoyo en la recuperación, indirectamente estás motivando, como dice este nuevo slide. Una motivación abierta y pública, ¿no es cierto? Perfecto, felicitaciones, qué gusto poder trabajar con ustedes, un equipo maravilloso. Los estudiantes deben saber que están trabajando de manera grupal, de manera correcta o de manera incorrecta. Deben tener nuestra guía. Una motivación oculta y privada, masiva y camuflada. Empezó el bloque número 2. Dios mío, el logro empezó el bloque número 2 y ni siquiera terminó las tareas del bloque número 1. Y los estresamos y los presionamos. Eso también es un proceso de motivación. Tengo que motivar a los participantes interactivos. ¿Cómo? Aquellos que están llenando los foros, que escriben por todas partes, que están aportando, que están apoyando, que están en el taller, que están en la cafetería, que están en todos lados. Esos estudiantes que cuando nosotros caminamos ya están corriendo y cuando nosotros queremos correr ellos ya están volando, ¿cómo los motivamos? Dejándolos libres, dejándolos que escriban. Cuidado, y se te ocurre decirles, oye, ya no escribas tanto, oye, ya no inundes los foros. ¿Por qué? Porque les vas a cortar las alas. El momento que les cortas las alas simplemente se van. ¿Por qué? Porque lo quitaste del aula. Tú lo quitaste. ¿Por qué? Porque lo desmotivaste. Al hiperactivo lo motivas en su hiperactividad, dándole alas para que siga escribiendo. ¿Y para qué? Para que se convierta en un co-tutor dentro del aula virtual, porque te va a apoyar con aquellos estudiantes que todavía no lo logran. Se convierte en un co-tutor porque te va a apoyar en el proceso de generación de conocimiento dentro del entorno virtual de aprendizaje. Pero así como motivaste al participante hiperactivo en su hiperactividad, tienes que motivar al usuario pasivo. ¿Cuál es el usuario pasivo? ¿Cómo motivas al pasivo para que sea activo? No. Al pasivo no se lo motiva para que sea activo. ¿Quién dice que ser activo es ser bueno? Hay activos que son pésimos. No. Eso no es motivar, eso es irrespetar. Así como al hiperactivo lo motivaste en su hiperactividad, al pasivo debes motivarlo en su pasividad, con su forma de comunicarse, con su intensidad de comunicación, con sus formas de comunicación, con sus recursos de comunicación. De esa manera tienes que motivarlo, tienes que generar una diferencia de aprendizaje, respetando esas diferencias que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ambos pueden ser excelentes o ambos pueden ser pésimos. ¿De qué depende? De mi capacidad para motivarlos. La automotivación, mi estado de ánimo es extremadamente importante. Debo ser propositivo, ¿para qué? Para poder entregar confianza. Si es que me pasó algo, si tuve un problema, si algo sucedió, no entres al aula virtual. ¿Por qué? Porque si entro al aula virtual, voy a contagiar tristeza, preocupación, pesimismo, melancolía. Es mucha responsabilidad. Yo no puedo hacer eso. No. Tranquilo, cuando yo te haya pasado un día sin ti, no les va a pasar nada, no se van a morir. Entra al otro día, cuando estés tranquilo, cuando estés cargado de energía. ¿Para qué? Para que entres al aula virtual y contagies energía positiva, seas propositivo, le entregues confianza, digas, aquí estoy yo, cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque juntos podemos lograrlo, para que el estudiante sienta esa energía positiva que tú estás derramando. Cada letra que tú escribes contagia un sentimiento, cada palabra que tú pones se siente al otro lado, no solo en la simple letra impregnada en la pantalla, no, se siente en el corazón de cada uno de tus estudiantes. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que piensas, y al momento que tú generes un proceso de motivación de este estilo, vas a poder generar, como dice este slide, amor.
estando predispuesto a entregar confianza, apoyo, decirle, aquí estoy yo, cuenta conmigo. La vas a entregar tarde, no te preocupes, cuenta conmigo. No pudiste hacerlo, no importa, aquí estoy yo, cuenta conmigo. Necesitas otra oportunidad, necesitas 5 oportunidades, 6, 7, 15 oportunidades. No importa, aquí estoy yo, cuenta conmigo. No para darte haciendo las tareas, no para encontrar tus respuestas o tus soluciones, no, sino para acompañarte mientras tú las descubres. ¿Por qué? Porque yo no soy tutor únicamente de aquellos que siempre entregan y siempre entregan a tiempo, aquellos que siempre sacan 100 sobre 100, aquellos que nunca se equivocan, aquellos que siempre lo logran. No. Yo no soy tutor solo de ellos, soy tutor de aquellos que no pudieron, soy tutor de aquel que no puede generar la actividad, soy tutor de aquel que intenta y no le sale, soy tutor de aquel que se olvidó de hacer la tarea, soy tutor de aquel que y no le da la gana de entregarme la tarea. Soy tutor de aquel que se enfermó, soy tutor de aquel que ya no quiso entrar y le da vergüenza seguir en el aula. Soy tutor de aquellos que no pueden, de ellos también soy tutor. Y ahí está mi obligación de ingresar y lograr generar un solo equipo para que todos puedan generar el proceso de aprobación. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues leyendo entre líneas, interviniendo oportunamente, manejando adecuadamente los conflictos, siendo uno mismo sin intentar adaptarse. Ese es el rol mío como tutor. No, es que ese profe es jijiji, jajaja, por eso todo el mundo lo quiere. Yo soy muy serio y muy formal. No, por eso vas a dejar de ser amable y cortés. Ponte en los zapatos del estudiante. ¿Cómo quisieras tú escuchar una palabra de aliento cuando tienes problemas, cuando no lo lograste, cuando no pudiste, cuando te olvidaste, cuando el trabajo te saturó? ¿Cómo tienes que estar tú al otro lado para apoyarlo? ¿Cómo quisieras escuchar esa palabra? La única manera, con amor, porque solo así puedes amar a todos los que intervienen en el proceso, amar los contenidos, amar el aula, amar a tus compañeros estudiantes y amarte a ti mismo. Como dice este último slide, compañeros, gracias. Gracias por haber compartido conmigo este pequeño rinconcito del aprendizaje, por no haberme abandonado durante el proceso, por motivarme con su participación, por exigirme con su interacción, pero sobre todo por el cariño que flota en cada intervención de esta aula virtual. Recuerden, por favor, que siempre pueden contar conmigo. Hemos terminado. Les agradezco por haberme soportado durante esta hora y un poquito más, por haberme soportado durante todo este mes en el castillo. Después de esta videoconferencia tienen un foro donde tienen que compartir en pocas palabras su experiencia, lo que han vivido en esta conferencia. Y después una entrada al blog y se habrán escapado del castillo del logro. Les espera un módulo 5, donde van a aprender a ocupar la telefonía celular dentro de los procesos educativos virtuales, donde van a conocer los efectos de la realidad aumentada y el ciclo del diseño para poder generar una real capacitación en el aprender haciendo. Después llegarán a un módulo 6, donde van a conocer cuál es el proceso de interacción, cuál es el secreto de los procesos interactivos, cómo poder generar actividades sincrónicas y actividades asincrónicas, cómo manejar tus propios marcadores sociales y cómo generar sobre todo tu propio salón de videoconferencia. Después entrará un módulo 7, donde conocerás un montón de plataformas, ya no solo Moodle, vas a conocer Sakai, Edmodo, Dokios, Claroline, Atutor, una gran cantidad de plataformas educativas y vas a poder desenvolverte dentro de cada una de ellas. Después llegarás a un módulo 8, un módulo fascinante, donde a través de tus avatares vas a poder volar, teletransportarte en los mundos en 3 dimensiones y vas a conocer cómo son los mundos virtuales y cómo generar entornos virtuales de aprendizaje en 3D, un proceso maravilloso. Llegaremos al módulo 9 y sabrás cómo aprenden los nativos digitales porque tendrás la obligación de aprender como uno de ellos. ¿Por qué? Porque entras a un juego, la gran gincana digital, donde vas a conocer los 4 elementos del complejo educativo virtual, vas a conocer cómo funcionan los simuladores web para que un médico pueda aprender a hacer una cirugía de corazón abierto o un técnico pueda generar una reingeniería de una bomba neumática o una bomba técnica, una cantidad de actividades. Vas a conocer cómo funcionan, vas a conocer cada uno de los procesos que necesitas para poder generar un proceso de educación virtual real. Y de ahí te encontrarás conmigo otra vez, pobre de ustedes, en el módulo 10, en el módulo de graduación, donde a través de un salón de videoconferencia como este vas a poder defender tu proyecto de experto. Chicas, chicos, gracias por haberme soportado, gracias por haberme atendido. Me despido, no sin antes agradecerle muchísimo a todos ustedes por su compañía. Y quiero cerrar comentando algo que me preguntaron hace un momento en el chat. Yo no trabajo en Fadla, al igual que ninguna de las personas con las cuales ustedes se han topado trabajan en Fadla.
Cada uno de nosotros somos voluntarios. Yo soy voluntario en Fadna. Cada uno de nosotros tiene sus propios trabajos, sus propios empleos, sus propias empresas. Y el tiempo libre le dedicamos a Fadna. ¿Sí? Ninguno de nosotros recibe un solo centavo por lo que hace. Ni la persona de certificados, ni la persona que te atiende en soporte, ni la persona que te atiende en Facebook, ni el tutor que está al frente tuyo, ni el que está en los otros módulos, ni la persona que te ayuda en las conferencias. Nadie de ellos recibe un sueldo. Todos lo hacemos de manera voluntaria porque queremos, porque pensamos, porque añoramos que Latinoamérica logre estar en los puntales como lo estamos logrando, sí, gracias a los procesos tecnológicos. Así que imagínense lo hermoso que es tener a tantas personas como ustedes en un solo sitio, por eso lo hacemos. Quería señalarlo, es importante que lo sepan, todo lo que hacemos acá lo hacemos por convencimiento. No lo hacemos por dinero porque no recibimos nada, porque no alcanza lo que se recibe de los certificados, ni siquiera para sostenernos. Tenemos que buscar cómo sostenernos económicamente para poder avanzar. ¿Ok? Chicas, chicos, un abrazo a la distancia, Dios los bendiga, cuídense mucho, Dios mediante, nos vemos en... No sé, de repente el logro se despidió y ¡pum! ¿Se despidió? ¿Ya se despidió? Sí. ¿Y no me lo queda echando con